vamos a estar viendo la fe de la mujer sunamita. Espero que todas conozcáis la historia, si no, poco a poco vamos a irla leyendo y vamos a ir aprendiendo sobre su fe. No se nos dice mucho acerca de esta mujer, pero solo que es sunamita y distinguida. Es decir, que tiene altos recursos económicos, que tiene una buena posición, y ella vive en Sunem, de ahí su nombre, que es un pueblo que está frente a Jezreel, a unos 38 kilómetros del Monte Carmelo. Vamos a mirar a lo largo de esta historia 15 características de su fe inquebrantable. Porque si os suena la historia, le pasa una cosa muy triste al principio, que parece muy triste, y luego Dios lo vuelve todo en algo bueno. Así que, en primer lugar, ¿me decís si cambia? Que no lo veo. Sí, vale. Una fe hospitalaria. Vamos a leer el versículo 8. Dice: y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. El versículo 8 de este capítulo me encanta porque empieza diciendo la historia un día, como las fairy tales, los cuentos de hadas. Once upon a time, érase una vez. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y luego en la Biblia de las Américas dice, y así fue que siempre que pasaba, se quedaba con ella. Te das cuenta que esta historia comienza con un día y luego se vuelve un hábito. Quiero resaltar aquí que así como en esta historia, todas las cosas en nuestra vida empiezan con una acción. Es decir, hay que dar el paso para hacer algo. Hay que empezar con algo. El texto dice que cierto día esta mujer se percató de que el profeta de Dios pasaba por allí y ella le demostró hospitalidad. No fue egoísta a la hora de compartir sus recursos con el profeta, sino que empezó invitándolo a comer. Y luego se convirtió en un hábito que se extendería cada vez que él pasaba. Todo empieza con una acción de hospitalidad. Todo empieza con dar un paso. Lo que podemos aprender en este punto es que si tú quieres convertir algo en tu vida en un hábito, tienes que dar el paso. Si tú piensas, me cuesta ser hospitalaria y nunca abres las puertas de tu casa, pues nunca lo vas a hacer. Si dices, me cuesta orar, pero nunca oras ni 2 minutos, no lo vas a hacer. Si te cuesta orar, por ejemplo, puedes empezar con 5 minutos, luego vas a darte cuenta que, oye, lo necesito, siempre puedo hacer eso. La sunamita, pues abrió las puertas de su casa, fue hospitalaria y todas sabemos aquí en qué flaqueamos. Como he dicho antes, si te cuesta, cada una sabemos lo que nos cuesta, pero el Señor está diciéndote hoy, abre esa puerta, da el paso, hazlo. Dios quiere que lo hagas y ya verás que ese día se puede convertir en siempre. Es lo maravilloso del Señor. Un paso y nos puede llevar a un hábito bueno. Número 2, una fe con entendimiento. El versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. Ella continúa diciendo que le dice a su marido, ahora entiendo que Eliseo es un hombre santo de Dios. Aquí es cuando yo pregunto, ¿cómo ella dice eso de Eliseo? ¿Por qué creéis que dice eso? Porque quizás cuando ya le abrió las puertas de su casa, pues su comportamiento, sus palabras, lo que le podía compartir. Entonces, si Eliseo no hubiera sido un buen ejemplo, esta mujer, pienso que pues diría, no, hasta aquí. Todas sabemos eso, ¿no? Que a veces intentas algo y piensas que puede ir bien. Como hemos dicho antes, puedes hacer algo en tu vida que es un hábito, pero a veces Dios te muestra que, pues no. Y Eliseo era un hombre santo. Ella quería escuchar su sabiduría. Ella fue hospitalaria, me gusta que fue hospitalaria aún sin conocerlo bien. Pero luego que le da una oportunidad para pasar tiempo, es ahí donde ella se da cuenta que es un hombre de Dios. Y Dios quiere también que seamos mujeres con entendimiento, que tengamos esa fe que prueba a los profetas. No quiere que vayamos tras cualquiera en YouTube, en Internet, cualquier profeta. ¿Quieres ser profeta?
y que no nos aporte nada, no nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere que tengamos una fe con entendimiento, no una fe ciega. Él no quiere que creamos a todo o a todos, sino que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. La tsunamita supo cómo hacerlo. Ella abrió las puertas de su casa y comprendió que el profeta era un hombre de Dios. Número 3. Una fe que tiene iniciativa. El versículo 10 dice, te ruego, le dice a su marido, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Le he puesto una fe que tiene iniciativa porque ella, después de entender que Eliseo era un hombre santo de Dios, decide prepararle un lugar para que él se quede con ella, con su familia, ¿no? Para que su hospitalidad del principio no solo se quedara en palabras, sino ella pasa a la acción. Me gusta la evolución de esta historia porque ella empieza primero siendo amable, le invita a comer, está escuchando la sabiduría que tiene. Bueno, es un hombre de Dios, merece la pena pasar tiempo con él, escuchando lo que tiene que decirnos. Y luego quiere escuchar más. Entonces dice, ¿por qué pensáis que ella dice a su marido? Bueno, es un hombre de Dios, construyamos una casa, o sea, un aposento y todo, porque ella pienso que quiere, como hemos dicho antes, escuchar lo que Dios tiene que decir a través del profeta. ¿Te das cuenta cómo la fe que tiene iniciativa actuó en ella? No se quedó solo con saber. Sé que Eliseo es un profeta, muy bien. Ella no se quedó solo con saber, sino que ella escucha su sabiduría. Ella no quería perderse nada de lo que él tenía que decirle o enseñarle. Y Dios quiere que tengamos esa fe para reconocer a los buenos maestros. Como hemos dicho antes, no solo a los buenos de los malos, sino a los buenos, de los mejores. Estemos pasando tiempo con esas personas, creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, pero lo que más desea el Señor, aquí podemos pensar en Cristo. Dios quiere, ¿quién es el mejor maestro de todos? Pueden haber buenos maestros en esta tierra, por supuesto, los admiramos, cómo predican, cómo enseñan, pero ¿quién es el maestro de maestros? Nuestro Cristo. Entonces Dios quiere que pasemos tiempo con Cristo. Número 4. Una fe desinteresada. Vamos a saltar al versículo 13. Bueno, vamos a leerlo del 11, 12 y 13. Y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giesi, dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Una fe desinteresada. Ella responde cuando le preguntan, oye, ¿qué quieres que haga por ti? Cualquiera de nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Un hombre del Señor que puede interceder por ti, y encima le dice al rey o al jefe del ejército. O sea, era algo importante. ¿Y ella qué responde? Yo vivo en medio de mi pueblo. Cuando llegué a este punto fue como, yo estaba pensando, ¿por qué responde eso? No sabía por qué. Estaba con muchas dudas. Era como, ¿por qué responde una? Es como que está respondiendo otra cosa. Si te pregunto, ¿cómo estás? Son las 12. O sea, me hacía como que no tiene sentido que ella responda en mi pensamiento. ¿Por qué responde ella así? Leyendo un comentarista, decía que ella responde eso porque ella tenía contentamiento en la situación actual, diciendo, yo vivo en medio de mi pueblo, yo estoy contenta, no necesito grandes cosas. Y sabemos por la historia que no tenía hijos hasta ese entonces. Entonces, quizás nosotros podríamos pensar, ¿y por qué no pidió eso? Pero el comentarista sugería que ella tenía contentamiento. No necesitaba algo de, ay, si tan solo tuviera esto, si tan solo tuviera aquello. Sabemos por la historia eso, que no tenía un hijo hasta ese momento, pero aún así no lo pidió. Y fue Giesi el criado que nos sugirió. Y en nuestras vidas tenemos una fe desinteresada en Dios
incluso cuando no tenemos lo que deseamos? ¿Solo vamos a Dios con una fe exigente, que Él nos dé, que nos responda? ¿O estamos manteniendo nuestra fe en Dios siempre y cuando tengamos lo que queremos de Él? O si es que no cumple con nuestros deseos, el Señor ya no parece tan poderoso como antes. Piensa en qué área de tu vida necesitas tener ese contentamiento para poder responder. Yo vivo en medio de mi pueblo. Estoy tranquila, estoy contenta. Si a un hombre del Señor ahora te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué pedirías? Quizás la respuesta que has dado en tu corazón sea lo que el Señor quiere que ahora tengas contentamiento en eso. Número 5, una fe sincera. De los versículos 14 al 17, dice, él entonces dijo, Eliseo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo, y su marido es viejo. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. En su respuesta, vemos que ella no cree que fuera a acontecer así como Eliseo se lo dijo. Que no podía, ¿por qué? Me perdí. A pesar, ¿por qué creéis que ella dudaba? A pesar de que había pasado tiempo con Eliseo y probablemente él le contó muchos milagros que Dios hizo a través de él, como hizo muchas cosas. Probablemente le contó eso porque se ve que pasaban tiempo comiendo y todo. Ya sabemos que comiendo las cosas, cuando la gente pasa tiempo juntos, pues hay amistad, confianza. Entonces, ¿por qué creéis? Ella duda. Y le he llamado una fe sincera y ahora podrás pensar, pero ¿por qué le llamas a este punto una fe sincera si ella está dudando? Podría ser fácil decir, ¿cómo ella no cree que el gran hombre del Señor le está diciendo que va a tener un hijo y ella pues no confía? Pero ella no es muy diferente de nosotros, ¿sabes? Porque nosotros podemos pensar y creer más fácil que Dios haga un milagro en otros, ¿no? No en nosotros mismos. A veces pasa. Ah, sí, ellos sí, pero ya dudamos con que nosotros mismos Dios pueda hacer un milagro. Esto me recuerda a la historia en Marcos 9:24, en donde el padre del muchacho que tiene un espíritu mudo le dice a Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo que la historia dice algo así de como que, Señor, ¿quieres que te sane? Bueno, vamos a leerlo, que no me quiero inventar. Marcos 9:24. Marcos 9:24. Al instante, a ver, vamos a leer. Sí, es un muchacho endemoniado, ¿no? Desde el 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y le dice Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Algo así le puede estar pasando a la tsunamita. Cree, pero tiene dudas. No es muy diferente de nosotros. Por eso lo he llamado una fe sincera. Ella reconoce, no, Señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva, le dice. No es muy diferente de nosotras. Y Dios quiere obrar en nuestra incredulidad y aumentar nuestra fe aún en medio de situaciones que parecen imposibles como esta. Dice que su marido era ya viejo, entonces ella puede pensar, es imposible, imposible. Por eso dice, no engañes a tu sierva. Entonces, a Dios le encanta sorprendernos. A veces nos pasa, ¿no? Tenemos esa fe de creemos, pero dudamos a la vez y a veces Dios hace algo en un momento y nos sorprende. Número 6, una fe que es paciente. Vamos a saltar al versículo 20 y luego hacemos el resumen de los que no hemos leído. Dice, y tomándolo, lo llevó a el padre.
No, mejor vamos a leer todo porque si no vamos a salir del contexto. Vale, 17. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. Estamos en el 18, ahora el 19. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Una fe que es paciente. El niño, por la historia que leemos, fue con los segadores, le pasó algo en la cabeza y el marido no sabemos si lo sabía o no, pero lo que él hace simplemente es ve con su madre. Le dice a sus empleados, llévalo donde su madre. El niño estuvo sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía. No sabemos cuánto tiempo estuvo así, no se nos dice, pero no dudo que esta mujer estuvo orando por su hijo y clamando a Dios por su salud. Supongo que la espera a la pobre mujer se le hizo interminable. Tener a su hijo en sus rodillas, probablemente orando por él, y no pasaba nada. Supongo que la espera, pues como hemos dicho, se le hizo interminable, pero al parecer no contó con el apoyo de su marido, en este caso en particular. Hay veces en las que tú puedes sentirte así, clamando sola a Dios por tus hijos, orando a Dios en la soledad, porque tu marido no es el líder espiritual que podría ser. En esta historia aparentemente vemos la apatía de su marido. No sabemos si él hasta qué punto sabía que el niño estaba muerto, simplemente vemos un poco de apatía. Pero vemos en esta historia que ella, a pesar de tener un marido aparentemente apático en cuanto a las cosas del Señor, ella perseveró. Ella confió en Dios, no se rindió. Tú tampoco, hermana, hagas lo mismo. Dios quiere que seas una hija del Señor a pesar de que tu marido pueda ser aparentemente apático. En esta historia lo vemos, pero la tsunamita no se rindió. Por eso lo he llamado una fe paciente. Estuvo en las rodillas de su madre, no sabemos cuánto tiempo, pero ella ahí estuvo, clamando al Señor y esperando. Número 7, una fe resolutiva. En el 21 y 22 nos dice, entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Una fe resolutiva. Me asombra que ella ponga a su hijo muerto en la cama de Eliseo y no en su propia habitación. Quizás quiso mantenerlo en secreto porque no se lo cuenta ni a su propio marido. ¿Qué mujer no correría a informarle a su marido que su hijo ha muerto? ¿No? O sea, es como, ¿qué pasa aquí? Pero he pensado que quizás ella hace eso porque ella tiene fe que el niño no va a permanecer muerto, sino que Dios podría resucitarlo. Quizás Dios se lo reveló cuando el niño aún vivía y hemos dicho que estaba en sus rodillas, probablemente orando, no lo sabemos. Pero, desde luego, ella no alarma a su marido, sino que va corriendo donde Eliseo. Ella sabe que no es el momento de llorar ahora. Ella tiene que hacer algo, tiene que actuar. Por eso le he dicho una fe resolutiva, que hace la voluntad de Dios en el tiempo correcto. Después de todo, ¿qué es la fe sino la certeza? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella actúa, va corriendo. Número 8. Una fe que transmite paz. En el versículo 23 dice, su marido le dice, y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Una fe que transmite paz. El versículo 23, ella le responde a su marido que se quede en paz cuando ella va a ver a Eliseo. Al parecer aquí no solo la tsunamita tiene paz, sino que quiere transmitir esa paz a su marido. Me encanta cómo parece querer tranquilizarlo, ¿no? El marido, ¿por qué quieres ir donde Eliseo? No es luna nueva, no es día de reposo, ¿por qué quieres ir? Y yo me pregunto, ¿no te acuerdas qué pasó con tu hijo? O sea, pero no, el marido parece que está, que no está.
Pero ella aún así intenta tranquilizarlo y le dice, quédate en paz. Esa es la fe que tiene calma cuando llegan las tormentas de la vida. Solo una fe así puede transmitir paz aun cuando pase como algo como esto, que se te muera tu hijo. Una fe efectiva, número 9, versículos 24 al 26. Dice, entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo, y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giesi su criado, he aquí, allá viene la sunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, bien. Estamos en el 26. Una fe efectiva. ¿Cómo alguien puede responder que le va todo bien, incluso cuando su hijo ha muerto? Es sorprendente la respuesta de esta mujer frente a la pregunta de Giesi. Probablemente yo me hubiese echado a llorar, no sé vosotras, pero no, desconsoladamente, ayúdame. Luego vemos que hace algo así, pero con Eliseo. Pero ella en este momento no, al menos no delante de él. Ella sabe que con Dios hay esperanza. Su fe efectiva sabe que Dios puede hacer milagros, si es que esa es su voluntad, lo sabemos. Número 10, una fe esforzada. Volviendo al versículo 24, quizás no nos hemos percatado que dice que ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Ella fue, imaginad, en asna 38 kilómetros aproximadamente hasta el monte Carmelo. No debió haber sido muy cómodo eso. En un asna, pensando todo el tiempo ella, mi hijo, yendo por caminos que no sé, al monte, no sería nada bonito, sería pedregoso, no sé. Nada cómodo. No sabemos cuánto tardó. 38 kilómetros ahora, quizás en coche, pues lo haces enseguida. A Ichazo no sé cuántos kilómetros hay, pero coges el coche y te vas. Pero más o menos 38 kilómetros en asna. Pero eso no la disuadió. Podría haber sido fácil quedarse, bueno, pues el Señor lo ha querido así, me quedo y no me esfuerzo, o sea, no hago nada y me quedo aquí. Pero ella se esforzó, hizo un sacrificio y la Biblia nos enseña que la fe, si no tiene obras, está muerta. La tsunamita entendió que una fe esforzada debe ser acompañada de obras que demuestran esa fe. Lo más fácil pudo haberse evitado ese trayecto y quedarse sentada en casa llorando, pero el esfuerzo que ella hace al emprender ese largo viaje revela su fe puesta en acción. Probablemente ella sabía que Dios haría su parte si ella hacía la suya. Y recuerda que Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios querría por alguna razón que ella hiciera ese viaje. Podría haberle revelado en sueños a Eliseo, tienes que ir donde la tsunamita porque su hijo ha muerto. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto. Pero en esta historia no sabemos por qué, pero Dios quería que ella fuera. Ella se esforzara. En nuestras vidas, pues, también puede pasar lo mismo. A veces es muy fácil, oramos 2 días, recibimos lo que queremos, y otras, pues tenemos que estar ahí, haciendo algo con fe y con obras. Número 11, una fe sabia. Versículos 27 y 28. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies, y Giesi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañes. Una fe sabia, lo digo porque cuando ya llega al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, es ahí cuando ella muestra su angustia realmente. La vemos angustiada y no lo hizo con Giesi, pero sí con Eliseo. Ella sabe a quién acudir ante un problema. No pierde el tiempo, digamos, contándoselo a Giesi y luego otra vez a Eliseo. Es como que no, voy al que puede hacer algo. Esto me hace recordar en un paralelo con Cristo. Muy lejos, obviamente, pero podéis pensar. Debemos acudir a Él
en nuestras angustias, en nuestras debilidades. Los demás, por supuesto, pueden orar por nosotros, que en este caso sería Eliseo, le puedes contar todo, pero quizás no puede hacer nada. Podemos contarnos los problemas, podemos orar juntas, pero ¿quién puede hacer el milagro? Cristo. Entonces puedo ver un poco el paralelo con Eliseo y el Señor, que ella va donde Eliseo. Lo que sugiero aquí es que la tsunamita pudo haber tenido la fe para confiar que Dios podría volver a hacer ese milagro que hizo Elías al resucitar a un niño. ¿Os acordáis que en Primero de Reyes 17 pasa algo parecido? Un niño muere, Elías lo resucita, quizás pues la tsunamita se recordó también de esa historia y tuvo fe en pensar, bueno, Dios puede hacer lo mismo. No hay nada difícil para el Señor. Dios lo hizo una vez, ¿por qué no puede hacerlo otra vez? Y eso es reconfortante y fortalece nuestra fe, escuchar testimonios de hermanas que han pasado por situaciones semejantes a las que nosotras podemos estar pasando ahora y ver cómo Dios obró en ese caso. Por eso es importante también compartir las bendiciones y las luchas unas con otras. Eso es la iglesia. No son mis problemas, tus problemas, nuestros problemas. Aunque lo primero que ella le dice a Eliseo es una queja, Señor, ¿cómo le dice? No te dije no me engañes. Primero le dice una queja y no una petición, pero la voy a defender y diré que a veces nosotras actuamos igual. Nos quejamos delante de Dios antes de pedir y orar por nuestro problema. ¿No es así? Yo lo he hecho. Así que no somos muy diferentes a ella. Número 12. Una fe que persevera. Versículos 29 y 30. Entonces él dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras alguno, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor, y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Una fe que persevera. Un comentarista dice, el báculo de Eliseo era símbolo de su oficio y de la autoridad que Dios le había dado. Al enviar el báculo delante de él, Eliseo hacía acto de presencia antes de llegar en persona. Al colocar Giesi el báculo sobre la cara del niño muerto, garantizaba su protección hasta que el profeta llegara. Eso le daba a entender a la mujer que Eliseo, bajo el poder de Dios y no del báculo, haría el milagro de resucitar al niño, lo que se lograría por fe y oración. El autor dice que el milagro se realizaría por fe y oración. Y desde luego yo veo y creo que la tsunamita tiene los dos, fe y oración. Ella no se iba a apartar de Eliseo. Eliseo pues ha mandado su báculo, pero ella que le dice, vive el Señor, que no me apartaré de ti. Ella persevera hasta que Dios responda. Otra vez veo su fe perseverante. Esto nos debe animar en que si el Señor nos responde a la primera, sigue. Si no responde a la segunda, sigue perseverando. Número 13. Una fe que ora. Y el 31 al 33 dice, y Giesi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió a encontrarlo y le dijo, el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Efectivamente, como hemos leído antes en el comentario, vemos que el báculo no es milagroso. No llega Giesi, pone el báculo y el niño se despierta. No. Giesi vuelve al profeta y le da la noticia que el niño sigue igual. Pero cuando llega Eliseo, lo primero que él hace es orar. Me encanta la acción de este profeta porque él sabe que necesita depender de Dios en oración para ver algún milagro de su parte. Él no confía en su título de profeta para hacer algo. Él confía en Dios y en el poder de la oración. ¿Cuánto poder tiene la oración, no? A veces no somos conscientes, pero ¿cuánto poder tiene la oración? Es un arma poderosa para nuestra vida y Eliseo lo sabía muy bien. Él oró al Señor para saber qué hacer y cómo hacerlo. Siempre necesitamos orar también primero nosotros antes de hacer algo.
de tomar cualquier decisión. Eliseo no llegó ahí pensando lo que hemos dicho, que poniendo el báculo, bueno, ya está, me voy. No, él ora, depende del Señor, y eso es como que lo que nosotros también necesitamos, orar y depender del Señor. Y alguien dijo que las grandes batallas las ganamos de rodillas. Y eso es muy cierto. Número 14. Una fe que sigue las instrucciones. Versículos 34 y 35. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él. Y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Después de haber orado, Eliseo hace lo que probablemente Dios le dijo. Dios le reveló probablemente esto mientras él oraba. Para nosotras quizás esto no tiene sentido. Poner la boca sobre la boca, los ojos, es un poco raro si lo leemos y pensamos por qué. Quizás nosotras, cuando yo leía esto, prefería, pues llegas ahí, pones tu mano, ¿no? Lo unges, lo sé qué, y ya está. Y es como, ¿por qué hace esto este hombre del Señor? Pero Dios en su sabiduría y en su soberanía decidió que se hiciera así. Y ahora trasladando a nuestras vidas, puede pasar lo mismo. Oramos a Dios, Dios nos dice qué hacer, porque aquí está claro que Dios le dijo, porque Eliseo, ¿de dónde va? Voy a poner mi boca, voy a experimentar mi dedo. No, esto es Dios se lo dijo. Entonces, cuando Dios nos revela algo y no queremos hacerlo porque pensamos, no, Señor, nuestro método es mejor, mi método es mejor, no puedo hacer eso, no. Si es que Eliseo hubiese actuado así, no, Señor, prefiero ponerle la mano para que resucite enseguida, no quiero tenderme sobre él. A veces podemos actuar así. Dios nos muestra algo que hacer y nosotros podemos pensar, no, mi método es el mejor. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero Dios nos sorprende a veces y hace cosas así. Quiere que hagamos cosas que para nosotros puede que no tengan sentido. Y hace cosas o nos pide hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Y esto fue para su propia gloria. En nuestra vida pasa lo mismo. Puede ser que ahora estés en una situación que Dios te dice que hagas algo y tú piensas, bueno, lo voy a hacer porque el Señor lo dice, pero es para su gloria. Es para su gloria. Y una fe, último, una fe agradecida. Versículos 36 al 37. Y Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra. Y tomando a su hijo, salió. Lo que veo aquí es la importancia de dar gracias a Dios y a otros cuando nos ayudan a superar un problema. Lo que primero hace la tsunamita no es, si te pones un momento, ahora que soy madre, puedo pensar un poco más. Si es que mi hija muere, resucita, lo primero que hago es ir corriendo donde mi hija, comprobar su pulso, mirar sus latidos, sus párpados, no sé. Quizás como madre podría haber sido la primera reacción de ella. Si alguien, tu ser querido, muere, Dios hace el milagro, ¿qué harías? De mirar a los demás, no sé qué, vas con él. Pero la tsunamita es interesante que ella primero, ¿qué dice? O sea, se cae en tierra, ella entonces entró, cayó a sus pies, se postró en tierra y tomando a su hijo salió. Cuando Dios responda a nuestras oraciones, nunca olvidemos dar gracias, alabarle y reconocer a Dios por su misericordia y su amor, aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte. No seamos como los leprosos, todas recordamos la historia. 10 fueron sanados, 1 volvió para agradecer. Pero aquí parece que la primera reacción de ella es eso, agradecer, postrarse en tierra, reconocer que el Señor hizo el milagro y ya luego va donde su hijo. Yo creo que aquí es el orden correcto. Y qué grande la fe de esta mujer, ¿no?
A lo largo de esta historia hemos visto su fe hospitalaria, con entendimiento, que tiene iniciativa, desinteresada, sincera, paciente, resolutiva, que transmite paz, efectiva, esforzada, sabia, que persevera, que ora, que sigue las instrucciones y agradecida. Y probablemente pueden haber muchas más, pero con estas nos hacemos una idea, ¿no? Cómo es la fe de esta mujer. Esta fe viva que debe perseverar en los hijos de Dios. Y todo esto puede ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. No debemos olvidar que la fe es un fruto del Espíritu. Y que con la ayuda del Espíritu podemos tener esa fe, que nos acercará más al Señor. Y no sé tú, pero yo quiero tener una fe así. Esto es un poco peligroso, digamos, porque si quieres una fe así, vas a tener que pasar por una situación así también. Pero, ¿quién no quiere tener una fe firme, anclada en el Señor, aun cuando todo se viene abajo? ¿Y quién es el que nos mostró todas esas características? Sino nuestro Señor. Él nos da, nos capacita para poder hacer eso. Porque Dios nos dio una fe firme en Él mismo. Él es la fuente de esa fe. Nosotras podemos confiar en Él. Es el mismo Dios que la tsunamita. El mismo. Hoy es el mismo Señor. Tenemos que estar dispuestas a sacrificarnos, a esforzarnos y a depender totalmente del Señor. Así que gracias a Dios por ese fruto tan maravilloso del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos aprender de ti. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tenemos a Dios mismo morando en nosotros a través del Espíritu Santo, y gracias porque esa fe es un fruto tuyo, Señor. Ayúdanos, te pido, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para que esos frutos se puedan ver, ese fruto pueda abundar en nosotras, aún en problemas de la vida, Señor. Que esa fe perseverante podamos demostrarla cuando vienen las tormentas, que podamos ir siempre a ti, que eres la fuente de esa fe, Señor, para poder confiar en que tú tienes un plan, Señor. Tú tienes un propósito para todas nosotras aquí, hoy, ahora, en cualquier situación que podamos estar atravesando, por más dura, difícil que pueda parecer, Señor. Te pido que aumentes nuestra fe, como ese padre clamaba, ayúdame en mi incredulidad. Señor, te pido que nos ayudes en nuestra incredulidad, Padre, que aumentes nuestra fe para poder confiar en que tú tienes el control y nada, Señor, se escapa de tus manos, incluso la muerte de algún hijo, Señor, como hemos visto en esta historia. Tú tienes el control, Señor, y te pido que nos ayudes a poder confiar y perseverar en ti cada día, Padre. Gracias por tu palabra, por tu poder que podemos entender a través de tu palabra a Cristo, podemos conocerlo mejor y más. Y te pido que podamos terminar esta reunión en oración, con compañerismo y todas juntas unánimes, Señor, alabando tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.